Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para crear lazos, uniones y coincidencias a favor de la educación. Pero sobre todo estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia, particularmente en el tema Arquitectura Novohispana. Para iniciar la clase del día de hoy, mis queridos estudiantes, les voy a pedir que tengan su libreta a la mano para anotar la siguiente frase del día. La frase dice de la siguiente manera: la arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma. Repito, la arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma. Una vez que anotaste la frase del día, es indispensable que tengas el título. Y repito el título del día de hoy: Arquitectura Novohispana. Bueno, pues entendida entonces la arquitectura como el arte y la técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos, nos vamos a enfocar en el tema de la arquitectura, pero en la época virreinal o en la época de la colonia. Si bien es cierto, hubieron cambios en cuanto al mestizaje, el paisaje, la gastronomía, la economía, los usos y las costumbres, pues vamos a enfocarnos en los cambios que existieron en la época de la colonia o en el virreinato de la Nueva España, basándonos en dos movimientos arquitectónicos fundamentales. El primero de ellos, el barroco, y el segundo de ellos, el neoclásico. Al final del video te voy a ayudar a responder las tareas que se encargan en la plataforma Aprende en Casa para que llevemos un aprendizaje significativo de este tema. Primero hay que decir que el arte barroco pues fue caracterizado pues por la saturación y la exageración en la ornamentación. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura barroca donde pues se puede decir que la arquitectura barroca era el arte oficial o la arquitectura oficial de la Iglesia Católica, caracterizada por saturar de una manera notoria y notable las fachadas y el interior de las construcciones, pero saturarlas con imágenes que se alejaban de lo terrenal y se enfocaban en lo divino, es decir, con un estricto apego a la religión. El arte barroco era un arte que no dejaba prácticamente ningún espacio al vacío y transportaba a quien lo contemplaba hacia lo divino, transportaba a quien lo interpretaba hacia algo que estaba alejado, repito, de lo terrenal. Sin lugar a dudas, un arte muy complejo en cuanto a su diseño, con pues desde luego imágenes sumamente sobresalientes y que hasta nuestros días podemos contemplar con gran admiración. Para hablar del siguiente movimiento pues artístico y desde luego arquitectónico, hay que hablar estrictamente de la Reforma Protestante de Martín Lutero, iniciada en Alemania. Mis queridos estudiantes, quiero decirles que la Iglesia Católica tenía un poder sustantivo en Europa en aquel tiempo y llegaban a tales extremos que le cobraban indulgencias a las personas, es decir, las personas tenían que pagar para poder limpiar sus pecados y poder entrar o acceder al cielo, pero le tenían que pagar a los sacerdotes o a los clérigos y muchas veces se quedaban sin dinero. Martín Lutero se dio cuenta de esto y él exigió que no hubiera intermediarios entre las personas y el cielo, puesto que para él Dios era quien determinaba el curso de las personas y no únicamente eran los sacerdotes. Mucha gente despertó entonces con la Reforma Protestante y esto originó que más adelante el arte y la arquitectura barroca poco a poco perdieran peso y auge en el entendido que era el arte oficial de la Iglesia Católica. Por eso surgió una nueva corriente conocida como el neoclásico. Te voy a presentar una imagen del neoclásico. Aquí lo que se pretendía en este tipo de arquitectura era retomar los principios arquitectónicos de la Grecia antigua, con pilares, columnas y figuras geométricas bien definidas que rayaban en lo simple, pero que se alejaban profunda y estrictamente
de lo religioso. El neoclásico marcó una trascendencia vital e importante porque promovía la educación, promovía la cultura, promovía crear lazos para que el hombre utilizara la razón para explicarse los fenómenos de las cosas. Era un arte más simple, pero pues desde mi punto de vista también bastante estético. ¿Conoces la catedral de tu ciudad? Pues bueno, podemos definir que la Catedral de la Inmaculada Concepción tiene características neoclásicas por la forma de su fachada. Sin embargo, al interior también podemos encontrar arquitectura barroca con la saturación de algunas partes de la iglesia, o bien con los cuadros que se presentan ahí donde rayan en lo divino. Mis queridos estudiantes, con esta breve pero significativa explicación vamos a pasar directamente a la tarea, no sin antes felicitar a los estudiantes que ya han estado enviando evidencias a través de las diversas plataformas de comunicación que tenemos. Voy a repetir la mecánica. Cuando tú estés haciendo tu tarea, pídele a mamá, papá, a tu hermano o a quien se encuentre en tu casa que te tome una foto, así como que no me doy cuenta, y me la envías por favor para poder registrar estas actividades que estamos haciendo en la asignatura de historia. Pues bien, vámonos directamente a la tarea. Son 4 preguntas. Te voy a pedir el favor de que anotes la número 1. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las características del barroco? Repito, ¿cuáles son las características del barroco? Para contestar esta pregunta, vamos a dividir la respuesta en 4 puntos. Punto número 1. La temática del arte barroco tenía un apego estricto a la religión católica. La temática del arte barroco tenía un apego estricto a la religión católica. Punto número 2. Tenía un exceso o saturación en cuestión de los adornos, que le llamamos la ornamentación. Entonces puedes anotar una exageración en la ornamentación o en los adornos. Exageración en la ornamentación o en los adornos. Estamos un poco redundando, pero yo quiero que quede claro cuáles eran las características. Punto número 3, ahí mismo. El arte barroco era el arte oficial de la Iglesia Católica. Y por último, 4, ahí en la respuesta de la 1, iba en contra de la expresión racional y se enfocaba más en lo divino. Iba en contra de la expresión racional y se enfocaba más en lo divino, es decir, en temas religiosos. Muy bien, vamos a pasar con la pregunta número 2 de tu tarea. La pregunta es: ¿qué sentimientos buscaba despertar en las personas? Repito, ¿qué sentimientos buscaba despertar en las personas? Vamos a anotar la respuesta. Pues bueno, buscaba despertar sentimientos de apego a lo divino, a lo que no era terrenal, y sentimientos religiosos a lo sobrenatural. Muy bien. Esta es la respuesta de la pregunta número 2. Vamos a pasar con la respuesta de la pregunta número 3. ¿Cuáles son las características del neoclásico? Repito, ¿cuáles son las características del neoclásico? Pues bueno, vamos a anotar también aquí 4 características del neoclásico. Pon atención. Primera característica: fue una corriente artística basada en lo estético. Fue una corriente artística basada en lo estético. Punto número 2. Se puede definir como un estilo artístico que refleja la filosofía, la intelectualidad, las ideas, la moral y los movimientos sociales. Repito, se puede definir como un estilo artístico que refleja la filosofía, la intelectualidad, la moral, los ideales ilustrados y los movimientos sociales. Ahí mismo, como punto número 3, otra característica del neoclásico es que se inspiró en la cultura clásica de la Grecia antigua. Anotamos, por favor, se inspiró en la cultura clásica de la Grecia antigua. Y por último, número 4,
la religión no era el centro medular del neoclásico. Vamos a notar, la religión no era el centro medular del neoclásico. Para el arte neoclásico, bueno, no era tan importante la construcción de iglesias, sino también de edificios públicos, hospitales, probablemente universidades, y bueno, fue una arquitectura mucho más urbana. Por último, mis queridos estudiantes, vamos a anotar la pregunta número 4 y con esto habrás terminado tu tarea. La pregunta es, ¿en qué se distingue el neoclásico del barroco? Repito, ¿en qué se distingue el neoclásico del barroco? Vamos a anotar la respuesta, por favor. Bueno, el neoclásico nació básicamente con el deseo de oponerse a la ornamentación saturada y religiosa del barroco. Repito, el neoclásico nació básicamente con el deseo de oponerse a la ornamentación saturada y religiosa del barroco. Y ahí mismo, como respuesta de la 2, el neoclásico era un arte más digerible y más estético. Y bueno, se enfocaba en el uso de la razón, de las ideas y en lo terrenal y no tanto en lo divino como lo hacía el arte y la arquitectura barroca. Mis queridos estudiantes, espero que con esta explicación haya quedado un poco más claro el tema que complementé con el mismo tema de Aprende en Casa, simplemente que aquí te di las respuestas de la tarea. Si tú conoces a algún amigo, algún estudiante que tenga dudas en la asignatura de Historia, recomiéndale el canal del profesor Arturo Cicchini y con mucho gusto aquí vamos a estar haciendo la tarea. Todavía nos queda un largo mes de clases, por lo menos a través de esta plataforma. Yo soy el profesor Arturo Cicchini y te deseo que conserves ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa. Que vivas, pero que también dejes vivir. Nos vemos la próxima.